Floricanto presenta. Liturgia y música, liturgia y música. Son 2 décadas sirviéndole al Señor, de Puerto Rico para el mundo con amor, comprometidos con la iglesia que él fundó. Liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música. Desde Puerto Rico para el resto del mundo. Bienvenidos a su programa Liturgia y música. Como siempre, hermanos, transmitiendo desde los estudios de WKBM, Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Hermanas y hermanos, ya hoy estamos celebrando el 14º domingo del tiempo ordinario en el ciclo B. Bendiciones para todos. Mi nombre es Erinaldo Torres, como siempre, en compañía de mis hermanos. Saludos, les habla Sibel Betancourt. Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Tomás Rodríguez. Un abrazote fuerte, fuerte desde Puerto Rico para el resto del mundo. Jay Ledesma. 14º domingo ordinario. La palabra de Dios no siempre encuentra una audiencia dispuesta a acoger el mensaje de la vida y a reconocer al Señor en unos signos tan sencillos como son el pan y el vino. Pero los que acogen la palabra con fe y amor están llamados a predicarla con sus vidas. En el Evangelio de hoy, la gente de su pueblo rechazó a Jesús. Nosotros estamos aquí para reconocer, aceptar y confiar en Jesús a pesar de nuestras debilidades y pecados. Oremos. Oh Dios, que en la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles una santa alegría, para que disfruten del gozo eterno, los que libraste de la esclavitud del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Comenzamos nuestro programa con el cántico número 4. Grita, profeta, de Pedro Cirilo. Has recibido un destino de otra palabra más fuerte. Es tu misión ser profeta, palabra de Dios viviente. Tú irás llevando la luz en una entrega perenne, que tu voz es voz de Dios y la voz de Dios no duele. Ve por el mundo, grita a la gente que el amor de Dios no acaba, ni la voz de Dios se pierde. Ve por el mundo, grita a la gente que el amor de Dios no acaba, y la voz de Dios se pierde. Sigue tu rumbo, profeta, sobre la arena caliente. Sigue sembrando en el mundo, que el fruto se hará presente. No temas ni nuestra fe, ante tu voz se detiene, porque huimos del dolor y
y la voz de Dios nos duele. Ve por el mundo, grita a la gente que el amor de Dios no acaba y la voz de Dios se pierde. Ve por el mundo, grita a la gente que el amor de Dios no acaba y la voz de Dios se pierde. Sigue cantando, profeta, cantos de vida o de muerte. Sigue anunciando a los hombres que el reino de Dios ya viene. No callarán esa voz, ya nadie puede temerle, que tu voz viene de Dios y la voz de Dios no muere. Ve por el mundo, grita a la gente que el amor de Dios no acaba y la voz de Dios se pierde. Ve por el mundo, grita a la gente que el amor de Dios no acaba y la voz de Dios se pierde. La primera lectura está tomada de Éxodo 2, versículos 2 al 5. El mandato de Dios al profeta es claro. Ezequiel recibe su misión con alegría, a pesar de que tiene que enfrentarse a un pueblo de duro corazón y de oídos sordos. Dios insiste y quiere que su pueblo, a gusto o a disgusto, escuche el mensaje y sepa que hay un profeta en medio del pueblo. Escuchemos. En aquellos días, el Espíritu entró en mí, me puso en pie y oí que me decía: Hijo de Adán, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha rebelado contra mí. Sus padres y ellos me han ofendido hasta el presente día. También los hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que les digas: esto dice el Señor. Ellos te hagan caso o no te hagan caso, pues son un pueblo rebelde. Sabrán que hubo un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios. Te Te alabamos, alabamos, Señor. Señor. Salmo 122. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Escuchemos la interpretación por el coro San Francisco de Asís en Honduras. Domingo 14 del tiempo ordinario. Modo primero. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Modo segundo. Misericordia, Señor, misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. ¿Cómo están los ojos de los esclavos, fijos en las manos de sus señores? ¿Cómo están los ojos de la esclava, fijos en las manos de su señora? Así están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, esperando
esperando su misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios. Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. La segunda lectura está tomada de 2 de Corintios 12, versículos 7b al 10. San Pablo nos invita a conocer su vida interior con una sorprendente confesión. Hay un aguijón en su vida que le tortura. Pablo no busca la compasión, sino hacernos entender que ninguna aflicción es una barrera que nos impida vivir nuestra vocación cristiana. Nosotros también estamos llamados a ser mensajeros con nuestras debilidades del Evangelio de Jesús. Escuchemos. Hermanos, para que no tenga soberbia, me han metido una espina en la carne, un ángel de Satanás que me apalea, para que no sea soberbio. 3 veces he pedido al Señor verme libre de él, y me ha respondido: te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. Por eso, muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así recibirá en mí la fuerza de Cristo. Por eso, vivo contento en medio de mis debilidades, de los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio de hoy está tomado de Marcos 6, versículos 1 al 6. Jesús tuvo que enfrentarse con la incredulidad de los de su pueblo. Jesús era demasiado sencillo, demasiado ordinario para manifestar algo de Dios, algo de la salvación de Dios. ¿Cómo es Jesús para nosotros? Es más que el hijo del carpintero. Es más que un predicador. Escuchemos la proclamación del Evangelio, pero antes el aleluya. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? Y esos milagros de sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José, y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos, y se extrañó de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra
del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Compartimos con ustedes el cántico número 3. Nadie es profeta en su tierra, de Xochitl Bernal. A Nazaret Jesús vino, donde él se había criado, y entró como de costumbre en la asamblea el sábado. Se levantó a leer un libro de profecías, desenrollando los textos, habló sobre Isaías. El Espíritu de Dios sobre mí se ha posado, desde el principio me ungió, y a anunciar me ha enviado la buena nueva a los pobres, la libertad al cautivo, darle vista a los ciegos y desterrar el castigo, proclamar a viva voz la amnistía del Dios vivo, y dando fin a la lectura, la devolvió al ministro. Esto que acabáis de oír en mí hoy se ha cumplido, y muchos se admiraban por lo visto y por lo oído, mas los demás decían: es el hijo de José, y el enviado de Dios no tardó en responder: de seguro me diréis, médico, cúrate, las obras de Cafarnaúm, hazlas aquí también. Mas en verdad os digo que aquí las puertas me cierran, no he sido bien recibido, nadie es profeta en su tierra. Amados hermanos, porque creemos en Dios y tenemos nuestra confianza en Él, estamos aquí reunidos en nuestro programa para compartir el banquete eucarístico en este 14º domingo del tiempo ordinario. El panorama de incredulidad que nos presentan las lecturas de hoy debe servirnos para incrementar nuestra fe. El profeta Ezequiel recuerda el origen de su misión y justifica así su predicación. Ha sido Dios quien le ha enviado a un pueblo obstinado en su rebeldía y quien le ha puesto sobre aviso. Es un pueblo que no escucha. El salmista se pone de la parte del profeta al que no le hacen caso, pero no pierde la esperanza y pide a Dios que le ayude en esos momentos tan críticos. Pablo
confiesa a los corintios las debilidades que experimenta en su vida, fortalecido siempre por la esperanza en la ayuda de Dios. Después de resucitar a la hija de Jairo en Cafarnaúm, Jesús va a su pueblo Nazaret. Allí se encuentra con una acogida fría en un pueblo incrédulo. Escuchemos el análisis para que el mensaje de Jesús sí encuentre eco en cada uno de nosotros. Bendiciones. Bueno, gracias Jay, ¿verdad? Por esa sinopsis de siempre, ya hoy celebrando el 14º domingo en el tiempo ordinario en el ciclo B. Y entrando a esa lectura del Éxodo, este texto presenta algunos de los elementos típicos de los relatos de vocación y que forman parte de cualquier historia de vocación. Se sugiere en primer lugar que la vocación profética es un designio divino. No se nombra a Yahvé directamente, pero aquel que llama a Ezequiel no puede ser otro sino Dios. Así que nuestro texto es antecedido por una solemne manifestación de Dios. Después el profeta oye una voz que le llama, ¿verdad? Y que le revela que debe dirigirse a ese pueblo rebelde que se rebeló, ¿verdad?, contra Dios. Así que hay también una referencia al Espíritu que se apoderó del profeta y le hizo levantarse, ¿verdad? De acuerdo con la reflexión judía. Era Dios quien comunicaba una fuerza divina, su Espíritu, a aquellos que él escogía para enviar a salvar a su pueblo, ¿verdad? Como a los jueces, a los reyes y a los profetas, ¿verdad? En el caso de Ezequiel. Ese espíritu aparece como una manifestación especialmente violenta de Dios que se apodera del profeta y le destina a su servicio. La vocación es siempre, ¿verdad?, esa iniciativa de Dios y no una elección del hombre. Fue Dios quien llamó a Ezequiel y quien lo designó para su servicio. En segundo lugar, aparece la idea de que la llamada está dirigida a un hombre. Ezequiel, ¿verdad?, es llamado hijo de hombre. Expresión hebrea que significa sencillamente hombre ligado a la tierra, ¿verdad?, que es débil y mortal. Dios llama a hombres frágiles y limitados, ¿verdad?, no a seres extraordinarios, etéreos, ¿verdad?, dotados de capacidades poco comunes. Así que lo decisivo no son las cualidades extraordinarias del profeta, sino la llamada de Dios y la misión que Dios le confía. La indignidad y limitación, ¿verdad?, típicos del hijo de hombre, ¿verdad?, no impiden realizar esa misión. La elección divina da al profeta esa autoridad, ¿verdad?, a pesar de sus limitaciones humanas. En tercer lugar, tenemos la definición de la misión. Ezequiel, el profeta, es enviado a un pueblo rebelde, ¿verdad?, que continuamente se aparta de los caminos de Yahvé. Su misión es presentar a ese pueblo las propuestas de Dios, debo decir. Así que lo más importante no es que las palabras del profeta sean o no escuchadas. Lo que es importante es que el profeta en medio del pueblo sea la voz, ¿verdad?, que indica los caminos de Dios. Así que Ezequiel realizó íntegramente el proyecto de Dios, llamado por Yahvé. Fue en medio del pueblo, ¿verdad?, exiliado en Babilonia, una voz humana, ¿verdad?, a través de la cual Dios presentó a su pueblo el camino para la vida plena y verdadera. Así que esa fue, ¿verdad?, la misión del profeta Ezequiel. Y entrando entonces un poco, ¿verdad?, en esa lectura de Corintios, estamos asumiendo esa condición de debilidad y vulnerabilidad. Así que Pablo habla a los corintios, ¿verdad?, de una limitación que lleva en su cuerpo, ¿verdad?, un ángel de Satanás que le recuerda continuamente su finitud y fragilidad. Así que aquí viene una preguntita: ¿de qué se trata entonces en concreto? No lo sabemos, ¿verdad? Probablemente se trata de una dolencia física crónica. Así que Pablo habla de una grave enfermedad física que hace que el cuerpo del apóstol fuese para los Gálatas una prueba. Pero nada garantiza que esa enfermedad física estuviera relacionada con este ángel de Satanás del que él habla a los corintios. Así, hermano, el hecho de que Pablo llame a esa limitación
que le aflige como ángel de Satanás debe tener que ver con el hecho de que la mentalidad judía ligara las enfermedades a los malos espíritus. De acuerdo, ¿verdad?, con otra interpretación, esa espina en la carne es un ángel de Satanás. Así que podría referirse también a los obstáculos que Satanás pone a Pablo en lo que se refiere al anuncio del evangelio. En todo caso, el problema personal de Pablo, ¿verdad?, muestra cómo la finitud y esa fragilidad no son, ¿verdad?, determinantes para la misión. Lo que sí es determinante es la gracia de Dios, ¿verdad? Porque con la gracia de Dios, Pablo todo lo puede, a pesar, ¿verdad?, de esa debilidad. Dios no eliminó el problema, a pesar de los límites de ese espíritu en la carne, ¿verdad?, que le imponen. Así que en verdad el problema personal que hace sufrir a Pablo da testimonio de que Dios actúa y manifiesta su poder en el mundo a través de instrumentos débiles, finitos y limitados. En el apóstol, ¿verdad?, ser humano viviendo la condición de finitud, de vulnerabilidad, de debilidad, se manifiesta al mundo y a los hombres la fuerza de Dios y de Cristo. Así que el problema personal de Pablo no dice mucho, ¿verdad?, sobre los métodos de Dios para ir, ¿verdad?, al encuentro de los hombres y para presentarles sus propuestas de salvación. Así que Dios no utiliza esos métodos espectaculares, poderosos, ¿verdad?, majestuosos, que se imponen, ¿verdad?, de esa forma abayazadora y que dejan una marca de estupefacción y de espanto en la memoria de los pueblos, sino que casi siempre Dios utiliza, ¿verdad?, la franqueza, la debilidad, la fragilidad, la sencillez para darnos a conocer sus caminos. Así que la conciencia de sus cualidades y defectos no son, ¿verdad?, determinantes para el resultado de la misión, ya que lo importante es la gracia de Dios, ¿verdad? Deben llevar al profeta a rechazar cualquier sentimiento de orgullo o de autosuficiencia. El profeta debe sentirse solamente un instrumento humano, frágil, débil y limitado, a través del cual la fuerza y la gracia de Dios actúan en el mundo. Así que, hermanos, más adelante seguiremos hablando, ¿verdad?, de esta lectura y de ese evangelio de Marcos. Así que invitamos a nuestro hermano Jay a que nos lleve a un cántico. Gracias. Continuamos con ustedes el cántico número 5. Solo te basta mi gracia, de Fátima Urbina. Inútiles siervos somos, hicimos lo que teníamos que hacer. Pecadores y débiles somos, solo el auxilio del Señor nos salvará. Solo te basta mi gracia, mi poder será evidente en tu debilidad. Y así Dios en su misericordia eligió lo que el mundo despreciaba, para que no me gloríe en nada más en esta vida, y que el que quiera gloriarse lo haga solo en el nombre del Señor. Como el viento que pasa y no queda, vasijas que se quiebran y se rompen, de nosotros y nuestros pecados Él ha venido a salvarnos. Gloria al Señor, gloria a su nombre que es santo. Gloria al Señor nuestro Dios, gloria a su nombre que es santo. Gloria al Señor nuestro Dios, gloria a su nombre que es santo. Gloria al Señor nuestro Dios, gloria a su nombre que es santo. Gloria a su nombre que es santo, gloria a su nombre que es santo. Liturgia y música. Esta es WKBM Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible.
Bueno, hermanas y hermanos, recuerden que nos pueden seguir escuchando todos los martes a las 8 de la noche, en retransmisión los domingos a las 2 de la tarde. También a través de Radio Paz 810.com. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales a través de Facebook, Liturgia Música, nuestro fanpage Liturgia y Música, y a través de Instagram, Liturgia y Música. Y ya por aquí está ready nuestra hermana Sibel para saludar a todos nuestros hermanos que nos escuchan a través de todas las emisoras del mundo. Eso es así, me encanta cada vez que dice que nos escuchan a través de todas las emisoras del mundo, porque así es, estamos en todos los continentes, en todas las emisoras, agradecidos de que cada uno de ustedes, hermanos, que nos escucha, se conecta con nosotros. Y como bien mencionó mi hermano Erinaldo, recuerden que se pueden conectar a través de nuestras redes sociales, ya sea hacernos algún comentario sobre nuestro programa, o ya sea que quieran pedir oración por alguien en particular. Nos encanta compartir, escuchar y saber que nuestro programa está tocando sus vidas, sus comunidades y sus familias. Así que compartan con nosotros un poquito de sus historias. Y habiendo dicho eso, les envío un rico y extra mega grande y caluroso abrazo desde Puerto Rico para en Australia, Alemania y Canadá, en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, en Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Panamá, República Dominicana y Venezuela, y a todos nuestros hermanos en los Estados Unidos que se conectan con nosotros desde Alabama, Chicago, California, Florida, Maryland, Massachusetts, Michigan, New Jersey, New York, Oklahoma y Texas. Y continuando la conversación que inició aquí mi compañero Erinaldo, yo les tengo que decir que esa segunda lectura me toca mucho el final, donde dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Yo creo que ese proceso de enseñanza que pasa el ser humano en los retos, en las dificultades. Hay una imagen que a nosotros nos encanta y que identifica el grupo musical para el que participamos, Jay, Erinaldo y yo, que es el grupo Resurrección. Y la imagen que nosotros utilizamos es la imagen del ave fénix. Es esa imagen que, si ustedes buscan información, si no conocen lo que es el ave fénix, los invito a que lo hagan. Esa imagen donde esta ave en un momento se llena de fuego y se convierte en cenizas. Y para mí esa es la representación de los retos, las dificultades que confrontamos en nuestras vidas, ya sea en nuestras relaciones con nuestras familias, ya sea en nuestras situaciones de trabajo, ya sea de esos días que uno dice, aquí en Puerto Rico decimos que el día está virado, ¿verdad? Que he tenido tantos retos que yo estoy hoy agotada de todas las cosas que me han pasado. O a veces nos cuestionamos y decimos, Dios mío, pero mándame más que más me merezco. Sí, es buena. Nos sentimos abrumados por todas esas situaciones personales que vivimos. Sin embargo, justo como hace el ave fénix, de esa experiencia, ¿verdad? De donde se consume ese ave, de esa misma forma, resurge con mayor fortaleza, resurge con un vuelo mayor, ¿verdad? Y vemos una ave como transformada. Y yo creo que justamente eso es lo que nos está tratando de decir el apóstol. Somos capaces nosotros, que fue lo que él estaba viviendo, esa experiencia que él estaba viviendo, donde estaba pasando por todas estas situaciones de salud, las dificultades que estaba viviendo en su experiencia. Sin embargo, eso lo hizo fuerte, ¿no? Y hay una palabra que está muy de moda aquí en Puerto Rico, no sé si en otras partes del mundo, pero la resiliencia, ¿verdad? Esa resiliencia como seres humanos que desarrollamos. Como cristianos, somos capaces de desarrollar esa resiliencia. Son justamente en esos momentos de dificultad en donde uno tiene que decir, Señor, ármame, ¿verdad? De las herramientas necesarias para yo poder vivir esta experiencia negativa, el reto, lo que sea que estoy viviendo, y poder surgir y aprender de esa experiencia. Para que entonces en el futuro, ya sea no cometer esos mismos errores, o ya sea haber aprendido qué es lo que debo o no debo hacer, ¿verdad? Porque esos retos se convierten en procesos de aprendizaje. Así lo fue para nuestros apóstoles.
Son momentos donde uno aprende y crece. Ujú. Entonces, es ese proceso el que te da mayor fortaleza. Aquí hay un dicho muy común en Puerto Rico, ¿verdad? Que de la vejez, de que mayor conocimiento tiene una persona por su vejez. No voy a decir el dicho completo, pero no lo voy a decir. Pero la realidad es que en esa experiencia, cuando nos convertimos en personas, no debo decir mayores, voy a decir más adultas, porque somos jóvenes de espíritu, ¿verdad? Así que Vale. cuando... Y de corazón. Exacto, mucha juventud acumulada. Son todas esas experiencias las que en realidad nos dan la capacidad para uno ver el mundo con unos ojos distintos. Entonces, esos procesos que pensamos que nos causan debilidad, en realidad nos fortalecen. Y yo creo que para mí, ¿verdad? De las lecturas de hoy, ese final de esa segunda lectura es muy significativo y nos lleva y nos adentra en la conversación que vamos a sostener sobre el Evangelio de hoy, Erinaldo. Ujú. Pues sí, Sibel, precisamente ese Evangelio de Marcos nos habla, ¿verdad?, de esta visita a la tierra de Jesús, ¿verdad? De acuerdo con Marcos 1, específicamente el versículo 9, la tierra de Jesús era Nazaret, ¿verdad? Una pequeña villa de Galilea situada a 22 kilómetros, fíjese con exactitud, al oeste del lago de Tiberíades. Así que esta población típicamente agrícola nunca tuvo gran importancia en el universo de la historia del judaísmo. El Antiguo Testamento la ignora completamente. Flavio Josefo y los escritores rabínicos tampoco le hacen referencia alguna. Así que los contemporáneos de Jesús parecen concederle escasa consideración. Así que Nazaret es, sin embargo, la ciudad donde Jesús creció y donde reside su familia. La escena principal que Marcos nos relata sucede en la sinagoga de Nazaret un sábado. Jesús, como cualquier otro miembro de la comunidad judía, fue a la sinagoga para participar en el oficio sinagogal y, haciendo uso del derecho que todo israelita adulto tenía, comentó las escrituras. El episodio que se nos propone forma parte de la primera parte del Evangelio según Marcos. Ahí Jesús es presentado como el Mesías que proclama por toda Galilea el reino de Dios. En la sección que va de 3 a 7 y del 6 al 6 en Marcos se refiere especialmente a la reacción del pueblo en relación con la predicación de Jesús. Entonces, a medida que el camino del reino va avanzando, se van multiplicando las oposiciones y las incomprensiones hacia el proyecto que Jesús anuncia. Nuestro texto debe ser entendido, ¿verdad?, en este ambiente. Así que, hermanos, las enseñanzas de Jesús en la sinagoga aquel sábado dejan impresionados a esos habitantes de Nazaret, ¿verdad?, como ya habían dejado impresionados a los fieles de la sinagoga en Cafarnaúm. Sin embargo, los de Cafarnaúm, después de oír a Jesús, reconocieron su autoridad casi divina y que según ellos era diferente de la autoridad de los doctores de la ley, ¿verdad? Los de Nazaret van a llegar a conclusiones distintas, ¿verdad?, a las de Jesús precisamente. Después de escuchar a Jesús en la sinagoga, sus paisanos traducen su perplejidad a través de varias preguntas. 2 de las cuestiones propuestas se refieren al origen y a la calidad de las enseñanzas de Jesús. Y aquí viene una preguntita: ¿de dónde saca todo eso? ¿Verdad? Ellos preguntan, ¿qué sabiduría es esa que le han enseñado? Así que otra cuestión se refiere a la calificación de las ocasiones de Jesús y esos milagros de sus manos, ¿verdad? Ellos siguen cuestionándose, ¿verdad?, en una especie de contrapunto a la impresión que Jesús les deja. Ellos recuerdan su oficio y la normalidad de su familia. Para ellos Jesús es el carpintero, no es un maestro, porque ¿verdad?, nunca estudió las escrituras con ningún maestro valorado según ellos y no tiene cualificación para decir las cosas que dice. Por otro lado, ellos conocen la identidad de la familia de Jesús y no descubren en ella nada de extraordinario. Él es el hijo de María y sus hermanos y hermanas son gente normal, ¿verdad?, que todos conocen en Nazaret y que nunca revelaron cualidades excepcionales. Por tanto, parece claro que el papel asumido por Jesús y las acciones que realiza son humanamente inexplicables. La cuestión siguiente
que sin embargo no aparece explícitamente formulada es esta. Estas capacidades extraordinarias que Jesús revela y que no vienen ciertamente de los conocimientos adquiridos en contacto con famosos maestros ni del ambiente familiar, ellos se preguntan, ¿vienen de Dios o del diablo? Así que desde el primer momento, los comentarios de los habitantes en Nazaret dejan transparentar una actitud negativa y un tono despreciativo en el análisis de Jesús. Ni siquiera se refieren a Jesús por su propio nombre, sino que usan siempre un pronombre para hablar de él. Jesús es este o él. Después le llaman despectivamente el Hijo de María. La costumbre era que el Hijo fuera conocido en referencia al Padre y no a la Madre. Como escenario de fondo del pensamiento de los habitantes. Interesante. Claro, Sí. hace sentido porque en ese tiempo recuerden que, ¿verdad? Era una sociedad patriarcal donde la mujer Exacto. no tenía un lugar apropiado dentro de la sociedad, vamos. Y evidentemente, ¿verdad? Específicamente lo que estás hablando, Eri, pues tiene que ver con sus humildes inicios, ¿no? Como él viene de una cuna tan humilde, de un pueblo tan humilde, de una familia tan humilde. Sin embargo, tenía el don de la palabra y eso era justamente lo que la gente no podía entender. Como una persona con esta humildad tenía la capacidad de este don de la palabra de Dios. Y eso era para ellos inexplicable. Oye, pero ¿qué tantas veces no nos encontramos en la vida que donde pensamos, ¿verdad? Que los puestos, la academia, la educación nos añade valor y no nos miramos como humildes ni como iguales, como a veces somos soberbios en decir, no, yo soy el doctor tal o el ¿verdad? O el profesor tal, que nada les resta que tú hayas pasado por ese proceso académico, ¿verdad? Y la fuerza de haber estudiado por tanto tiempo. Sin embargo, la educación, ese proceso académico no te hace mejor persona que tú, que yo, que un barrendero, que ¿verdad? Que cualquier hijo de vecino. Yo creo que atado a lo que estás diciendo, Erinaldo, número uno, dentro de la humildad está la hermandad, ¿verdad? Reconocernos que todos somos humanos. Pero sobre todas las cosas, entender que sí tenemos la capacidad de tener estos dones que nos hacen especiales. Y que a veces esa soberbia de creernos más no nos da la oportunidad de observar esos dones en los otros hermanos. No, y que la realidad, Sibel, Tomás y Jay, es que Dios, ¿verdad? Nos crea, en el caso del ser humano, ¿verdad? Y ya venimos, ¿verdad? Con ese chip de unos dones y unos talentos innatos. O sea, que no necesariamente los estudiamos. O sea, simplemente Correcto. Hay personas que sin haber estudiado nada ya tienen unos dones y unos talentos innatos que ya vienen con ese ser, ¿verdad? Y eso nos hace distintos unos a otros. Porque por eso es que nosotros estamos aquí los cuatro, porque cada uno de nosotros tenemos unos talentos y unos dones peculiares. Nos complementamos unos a otros y hacemos lo que es liturgia y música. Correcto. ¿Verdad? Complemento. Es un complemento total, ¿verdad? Porque en un principio el programa tenía otras personas, después por razones que ya sabemos y porque así Dios lo quiso, Tomás y Jay se quedaron solos. Jay le ocurre lo que le ocurrió y tuvo su condición, y Sibel y yo entramos a complementar, y el complemento ha sido tan y tan bueno que Dios ha querido que nosotros nos quedemos aquí. Y por eso estamos llevando la palabra de Dios. Que me iba a tocar un programa radial. Cierto es. Honestamente. Ni yo tampoco, porque la realidad es que... Ay, perdona, Merina, lo estabas terminando. Sí, la realidad es que yo colaboraba ya con el programa, en el aspecto de buscar la música y en esa ¿verdad? Preproducción. Pero el Señor tenía ya otros caminos para mí y para ti también, Sibel. Y aquí estamos, llevando palabras de una manera diferente. Y como nos gusta hacerlo, pues lo hacemos semana tras semana. Claro, y sobre todo, atado a lo que tú estás diciendo, es la gracia del Señor la que impone en nosotros la capacidad de estar aquí, ¿verdad? La que nos da la oportunidad
de analizar, de sentarnos aquí, de conversar, de buscar y hablar sobre su palabra. Ujú. Así que hay que ser agradecidos por eso. Así es. Yo creo que es un momento perfecto, Jay, para que nos lleves a un cántico que nos dirija, ¿verdad? En esta conversación que hemos tenido hoy. Pues gracias, Sibel. Escuchemos el cántico número 1, Cuando soy débil, de Sarah Robinson. Cuando soy débil, yo soy testigo de tu fuerza en mí. Cuando soy débil, es cuando triunfa tu poder en mí, Señor. Tu amor se muestra pleno en mí cuando más débil me siento, Señor. Y hoy me alegro en medio de toda dificultad. Y me basta tu amor, tu gracia me das. Cuando débil soy, fuerte, fuerte soy. Y me basta tu amor, tu gracia me das. Cuando débil soy, fuerte soy. Cuando soy débil, es cuando triunfa tu poder en mí. Cuando soy débil, es cuando triunfa tu poder en mí, Señor. Tu amor se muestra pleno en mí cuando más débil me siento, Señor. Y hoy me alegro y me glorío en mi dificultad. Y me basta tu amor, tu gracia me das. Cuando débil soy, fuerte, fuerte soy. Y me basta tu amor, tu gracia me das. Cuando débil soy, fuerte soy. Fuerte soy. Liturgia y música. Bueno, hermanos y hermanas, y siguiendo esta discusión, ¿verdad?, de este Evangelio de Marcos, este texto evangélico repite una idea que aparece también en las otras dos lecturas de este domingo. Dios se manifiesta a los hombres en la debilidad y en la fragilidad. Normalmente no se manifiesta en la fuerza, en el poder, en las cualidades que el mundo encuentra brillantes y que los hombres admiran y endiosan, sino que muchas veces viene a nuestro encuentro en la flaqueza, en la sencillez, en la debilidad, en la pobreza, en las situaciones más sencillas y banales, ¿verdad?, en las personas más humildes y sencillas. Es preciso que interioricemos la lógica de Dios para que no perdamos la oportunidad de encontrarlo, de percibir sus desafíos, de acoger la propuesta de vida que Él nos hace. Uno de los elementos que nos hace, ¿verdad?, interrogarnos en el episodio
del Evangelio de este domingo nos propone es la actitud de cerrazón hacia Dios y hacia sus propuestas asumidas por los habitantes de Nazaret, cómodamente, ¿verdad?, instalados en sus certezas y prejuicios, ¿verdad? Ellos decidirán que lo saben todo sobre Dios y que Dios no puede estar en el humilde carpintero al que ellos conocen bien. Para los habitantes de Nazaret, Jesús era apenas el carpintero del pueblo, que nunca había estudiado con grandes maestros y que tenía una familia conocida de todos y que no distinguía en nada de las otras familias que habitaban en el pueblo. Por eso no estaban dispuestos a conceder que ese Jesús perfectamente conocido, juzgado y catalogado les trajese ninguna cosa nueva y diferente. Esto debe hacernos pensar en nuestros prejuicios con los que muchas veces aplicamos a nuestros hermanos. Los juzgamos, los catalogamos y etiquetamos. Y aquí vienen dos preguntitas. ¿Somos siempre justos en la forma como juzgamos a los otros? Muchas veces nuestros prejuicios no nos estarán impidiendo acoger al hermano y la riqueza de que nos trae. Sí, justo lo que estábamos comentando, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Así que Jesús se presenta como un profeta. Esto es alguien a quien Dios confió una misión y que testimonía en medio de sus hermanos las propuestas de Dios. Nuestra identificación con Jesús hace de nosotros continuadores de la misión que el Padre le confió a él. Otra preguntita, ¿nos sentimos como Jesús, profetas a quien Dios llamó y a quienes envió al mundo para testimoniar la propuesta liberadora que él quiere ofrecer a todos los hombres? En nuestras palabras y gestos resuena en cada momento la propuesta de salvación que Dios quiere hacer a todos los hombres. Así que esas son unas preguntas que, ¿verdad?, que ustedes deben llevarse a la almohada esta noche. A pesar de la incomprensión de sus conciudadanos, Jesús continúa en absoluta fidelidad a los planes del Padre, dando testimonio en medio de los hombres del reino de Dios. Rechazando en Nazaret, fue, como dice nuestro texto, a recorrer las aldeas de los alrededores, enseñando el mensaje del reino. El testimonio que Dios nos llama a ofrecer se realiza muchas veces en medio de incomprensiones y oposiciones. Frecuentemente los discípulos de Jesús se sienten desanimados y frustrados porque su testimonio no es entendido ni acogido. Cada uno de nosotros, que no nos sentimos entendidos por los demás. Exacto, y aquí viene otra preguntita para cerrar. ¿Nunca nos ha sucedido que después de un trabajo agotador y exigente pensamos que hemos estado perdiendo el tiempo? La actitud de Jesús nos invita a no desanimarnos nunca ni a desistir. Dios tiene sus proyectos y sabe cómo transformar un fracaso en un éxito. Ave María, eso me encantó. Qué bello eso, vamos por el éxito. Bueno, parte de la conversación, como siempre hemos hecho, es compartir con ustedes lo que ha meditado nuestro Papa Francisco, y aquí comparto lo siguiente. Y dice así: esto es lo que sucede con Jesús cuando comenta las escrituras en la sinagoga de Nazaret, donde había crecido. Sus paisanos inicialmente lo admiraban por sus palabras, pero después se enfadan y tratan de ejecutarle. Han pasado de una parte a la otra, precisamente porque la palabra de Dios es algo distinto respecto a la palabra humana. De hecho, Dios nos habla del Hijo, es decir, la palabra de Dios es Jesús, Jesús mismo, y Jesús es motivo de escándalo. La cruz de Cristo escandaliza, y esa es la fuerza de la palabra de Dios, Jesucristo, el Señor. ¿Y cómo debemos recibir la palabra de Dios? ¿Cómo se recibe a Jesucristo? La Iglesia nos dice que Jesús está presente en la Escritura, en su palabra. Por esto es tan importante leer durante el día un fragmento del Evangelio. ¿Por qué? ¿Para aprender? No, para encontrar a Jesús, porque Jesús está precisamente en su palabra, en su Evangelio. Cada vez que leo el Evangelio encuentro a Jesús, pero ¿cómo recibo esta palabra?
Se debe recibir como se recibe a Jesús, es decir, con el corazón abierto, con el corazón humilde, con el espíritu de las bienaventuranzas. Y esto lo dijo el Papa Francisco el 1 de septiembre en el 2014. Así que recuerden, lo vamos a recibir en humildad, con el corazón abierto y con el espíritu de las bienaventuranzas. Con esto ya estamos culminando nuestro programa de hoy. Jay, vamos a pedir oración en nuestro programa. ¿Por quiénes? Oremos por la salud de Vilma García, Telly Ruiz Guerrero, Mayra Sánchez y por su mamá, Ibeliz López, y por su niño, Chili. Y por último, la salud de Elsa González Cordero. Con esto nos ponemos en actitud de oración. Padre Celestial, entrego a ti todo lo que soy. Por favor, vigílame, ilumíname, guárdame y protégeme. En el nombre del Señor. Amén. Jay, ¿con qué cántico nos despedimos hoy? Cerramos el programa con el cántico número 2. Nadie es profeta en su tierra, de Javier Bru y Tantán. Con esto nos despedimos. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente en este, su programa Liturgia y Música. Jesús viajó a su pueblo con sus discípulos y un sábado enseñó en la sinagoga, y aquellos que lo vieron en el pueblo crecer quedaron admirados por todo su saber, al ver cómo sanaba, al sus manos poner, más recelaban de él. Nadie es profeta en su tierra, les recordaba el Señor. Cuida no echar a un profeta que de tu gente salió. Y nadie fue a su encuentro cuando al pueblo llegó. Decían de Jesús muy escandalizados: si su madre es María, de carpintero ha estado, hermano de Simón, Judas, José y Santiago, ¿acaso sus hermanas no viven aquí al lado? ¿Qué pasa ahora con él? Nadie es profeta en su tierra, les recordaba el Señor. Cuida no echar a un profeta que de tu gente salió. Y muy pocos milagros logró en su pueblo hacer, solo algunos curó al imponer sus manos, y él mismo se extrañaba de hallar tan poca fe. Por eso fue a otros pueblos que recibieran bien su obra salvadora, porque allá en Nazaret pocos tuvieron fe. Nadie es